En otros temas, la economía de Panamá aspira a ser un referente en innovación. Sin embargo, antes se tiene el gran reto de educar a su población. Con una tasa de crecimiento de 7.2% entre 2001 y 2013, la activación de áreas clave generó demanda de mano de obra de bajo nivel educativo. El salario de las personas que no han terminado su secundaria creció un 70% en los últimos años, pero el de los trabajadores con niveles de estudios más altos solo ha crecido un 45%, mientras los empleados que gozan mejores salarios son extranjeros. Y es que el sistema educativo requiere mayor cantidad de profesionales capaces de afrontar las necesidades en materia económica. La evidencia también manifiesta las inquietudes entre las zonas urbanas y rurales. Las comarcas indígenas reportan calificaciones que los ponen un año detrás de sus compañeros que cursan el mismo grado en zonas urbanas. Paulo Speller es el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Nos acompaña desde Madrid, España. Bienvenido. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes aquí desde la Secretaría General de la OI en Madrid. Señor Speller, aunque Panamá cuadriplicó, tengo entendido, la inversión en educación en los últimos 15 años, aún está dentro de los países de la región que menos destina a esta área. ¿Qué planes podría en este caso implementar el gobierno de Panamá para capacitar a los docentes y poder así mejorar la calidad en la educación? Bueno, en realidad lo que tenemos es una situación que no es exclusiva Panamá, o sea, prácticamente toda América Latina vive una realidad en la que hay un incremento, hay un crecimiento muy fuerte de las inversiones en educación. Como mencionas, hubo una cuadruplicación, si se puede decir, de los recursos, de los fondos en educación, y hay en los indicadores pues una mejora considerable en esos últimos años. Y eso lo reflejamos muy bien en el proyecto 2021 de la OEI, donde justamente proyectamos este crecimiento. Vamos creciendo, pero necesitamos crecer a una velocidad más fuerte. O sea, la brecha que nos separa de los países del norte, de los países en Europa, en América del Norte y algunos países asiáticos, es una brecha que se ensancha en algunos casos. Entonces hay que acelerar, pero no nada más eso, y eso lo dejamos claro en las metas 2021, o sea, la calidad de la educación, que también viene mejorando muchísimo, pues tiene que sufrir un incremento más fuerte. Y justamente los proyectos de la OI en Panamá y en toda Iberoamérica y sobre todo en Latinoamérica, y con un énfasis muy fuerte en Centroamérica, pues lo refleja muy bien. Ahora, hace meses conversábamos con funcionarios del gobierno panameño que reconocían que la educación fue uno de los objetivos del milenio que el país precisamente no cumplió. Y le pregunto a usted, ¿las organizaciones internacionales le han llamado la atención a Panamá para que reduzca las brechas sociales? Exactamente. Ahora recientemente, el año pasado, en el ámbito de Naciones Unidas se aprobó un programa hacia el año 2030, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible o Sustentable. Y nosotros, la OI, hemos sido llamados justamente a integrar el comité directivo de la meta principal, que es la meta 4, Educación 2030. Entonces, buscamos ahora una integración de las metas 2021 que se aprobaron en la cumbre de presidentes y jefes de Estado de toda Iberoamérica en el año 2010 con estas metas sustentables hacia el año 2030. Y ahora, en septiembre, pues estaremos reunidos en Andorra en la conferencia de ministros de educación de toda Iberoamérica, dirigida justamente por nosotros, por la OEI. Y ahí hay un llamado de atención y ahí vamos a presentar un balance de cómo hemos avanzado, de cómo estamos avanzando y sobre todo lo que le llamaba la atención. O sea, los proyectos que llevamos, por ejemplo, en Panamá en este momento, que tienden por una parte a la accesibilidad a través de Internet a las escuelas, también del medio rural, porque no hay que considerar únicamente las capitales, hay que considerar el conjunto del país.
Y hay también una inversión muy importante que se hace desde Panamá a través de un centro que prepara la participación de Panamá en el PISA, que es un programa de la OCDE. Usted hablaba de las desigualdades entre las zonas rurales y urbanas y quiero preguntarle, de acuerdo con la visita que realizó a Panamá en septiembre pasado, ¿qué zonas del país muestran mayor riesgo de deserción escolar y qué hace el gobierno para solucionar este problema? Pues fíjate que esta es una problemática igualmente latinoamericana, o sea, todos la vivimos. En las grandes ciudades, si comparamos a las zonas más ricas o de clase media con las periferias, pues de la ciudad de Panamá, por ejemplo, igualmente en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en México, en Bogotá, en todas las grandes ciudades vivimos el mismo problema. O sea, que hay que invertir fuertemente, hay que asignar a los mejores maestros su presencia en las escuelas de las zonas aledañas del centro de las ciudades. Igualmente en las zonas rurales, en las zonas indígenas, que son las que necesitan más atención de parte de nuestros gobiernos. Ya sea el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación en Panamá lo está haciendo, y de una manera muy sostenible, pero igualmente con proyectos de otros organismos. Lo que nosotros buscamos, y eso hay que dejarlo muy claro, o sea, lo que la OI busca en colaboración con los gobiernos y con la sociedad civil es a través de proyectos demostrativos, pues dejar claro que hay soluciones, hay maneras, hay estrategias. Y en eso es en lo que estamos colaborando con Panamá y los demás países. Ese Paulo Speller, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Mil gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias.